identidad, estrategia y programa de las disidencias. La emergencia de una nueva generación del movimiento de disidencias sexuales no consiste en la creación de un frente político con estructura vertical ni jerárquica, sino en la articulación de todas las expresiones organizadas en la base social, capaces de comunicarse entre sí, estableciendo una red de acción. La articulación entre sexualidad y clase. La pregunta por la liberación sexual en Chile y en cualquier parte del mundo se responde mirando de frente la estructura económica que sostiene la violencia. La sexualidad no es un ámbito privado, ni un asunto íntimo, ni una dimensión psicológica del individuo, porque es un dispositivo político. Foucault, 1977, que organiza la reproducción social, que distribuye privilegios y castigos, que define quién puede vivir y quién debe esconderse. Rubin, 1984. El capitalismo, además de explotar nuestra fuerza de trabajo, también administra nuestros cuerpos en sus horas de descanso, de trabajo y de recreación, así como respecto de a quién debemos amar o con quién relacionarnos. Y de ello no hablamos porque lo consideramos esfera privada, cuando a todas luces no lo es. La familia nuclear heterosexual, por ejemplo, no es una institución natural ni eterna, sino una tecnología económica. Rich, 1980. El capitalismo la necesita para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo sin asumir los costos de esa reproducción. El cuidado, la crianza, la manutención del hogar y la estabilidad emocional del trabajador se trasladan hacia la familia y dentro de ella hacia las mujeres. La heterosexualidad obligatoria es un mandato económico y no moral. Federici, 2004. Y las sexualidades que no encajan en ese modelo, las que no reproducen, las que no se ordenan, las que no obedecen, son castigadas porque desestabilizan la arquitectura que sostiene al sistema. La represión sexual aparece entonces como un mecanismo disciplinario. Butler, 1993. La criminalización de la homosexualidad, la patologización de las identidades trans, la violencia policial contra las disidencias, la exclusión laboral y la precarización de las vidas queer no son fenómenos aislados. Son engranajes de una misma máquina. Una máquina que necesita cuerpos dóciles, deseos regulados y afectos controlados. Segato, 2016. Una máquina que convierte la sexualidad en un campo de vigilancia para asegurar que la fuerza de trabajo se reproduzca sin sobresaltos. En virtud de ello, la lucha sexual es, en su raíz, una lucha de clase. Fraser, 2015. No porque todas las personas LGBT seamos pobres. Esa caricatura es tan falsa como la contraria, sino porque la sexualidad define el lugar que cada quien ocupa en la estructura social. Las disidencias sexuales han sido históricamente expulsadas de la familia, del trabajo formal, de la vivienda estable y de la salud digna, no solo por la imposición de la norma heterosexual, sino porque el mismo sistema que establece dicha norma es el que castiga a quienes quedan fuera de ella, empujándolas hacia la precariedad, la informalidad y la sobrevivencia. Curiel, 2013. Y esa expulsión no es un error del sistema, es parte de su funcionamiento. Vivimos en un momento en que múltiples segmentos de la sociedad se articulan en torno a la dificultad que les afecta. Personas negras con personas negras, mujeres con mujeres, personas con discapacidad entre sí, gays con gays, trans con trans, indígenas con indígenas. Cada una de sus luchas pretende enfrentar un enemigo diferente. Sin embargo, el enemigo es uno solo. Y el sistema que organiza hoy el patriarcado, la obligatoriedad heterosexual, la tolerancia hacia la diversidad, los planes de equidad y de inclusión, es el mismo orden capitalista tecnofeudal, regido por un Estado liberal que se subordina al poder empresarial de las corporaciones. Tecnofeudalismo y disidencias, captura y mercantilización. El tecnofeudalismo no es una amenaza externa para las disidencias sexuales. Cedric Durán, 2021, ha señalado que las plataformas digitales instauran un modelo de extracción de valor basado en la captura de datos, la dependencia infraestructural y la mercantilización de la atención. Es el ambiente en el que el movimiento existe hoy, y sus efectos son concretos y profundos. Las plataformas capturan nuestra visibilidad. Los algoritmos determinan qué narrativas circulan y cuáles se invisibilizan, premiando el impacto emocional sobre la densidad crítica. Jody Dean, 2005, advirtió en su análisis del capitalismo comunicativo
que la lógica de las plataformas convierte la participación política en un flujo de mensajes que se valoriza por su capacidad de generar interacción, más que por su densidad crítica. Al mismo tiempo, el tecnofeudalismo mercantiliza nuestras identidades. Byung-Chul Han, 2014, ha descrito cómo la psicopolítica contemporánea transforma la subjetividad en un recurso explotable, donde incluso la diferencia se convierte en mercancía. Nick Cernisek, 2017, ha mostrado cómo las plataformas funcionan como monopolios que extraen datos y condicionan la interacción social, mediando la organización política de las comunidades en espacios que pueden censurar contenidos y vigilar activistas. La bandera arcoíris en campañas publicitarias de corporaciones que no pagan impuestos es la expresión más acabada de esa operación. El resultado es una tensión estructural, visibilidad simbólica creciente, invisibilidad de las condiciones concretas de vida. El desafío consiste, como plantea Fraser, 1997, en repolitizar la materialidad de las luchas, articulando las reivindicaciones no solo en torno al reconocimiento cultural, sino también en torno a la redistribución económica y social. Eso implica construir infraestructuras digitales autónomas, radios comunitarias, plataformas autogestionadas, redes descentralizadas, desarrollar prácticas de contravisibilidad que, en palabras de Nelly Richard, 1993a, produzcan inscripción cultural como forma de resistencia, manteniendo la potencia crítica frente al mercado. Producir conocimiento situado y decolonial, desde las claves que ofrecen María Lugones y Aníbal Quijano, pensar la colonialidad del poder y del género, es también parte de esa estrategia, vinculando la crítica patriarcal con la crítica al capitalismo global. Las luchas de disidencia sexual se inscriben en genealogías propias y no solo como traducciones de teorías externas. Las disidencias sexuales como sujeto político interseccional. Las disidencias sexuales en Chile han transitado desde la marginalidad y la represión hacia un lugar de visibilidad y disputa política. Ese tránsito no fue lineal. Desde la dictadura, cuando la persecución estatal se combinaba con la violencia social y cultural, las disidencias se organizaron en condiciones de extrema marginalidad. Redes de apoyo clandestinas, solidaridad con otros sectores perseguidos, construcción de memorias colectivas que hoy siguen siendo fundamentales para comprender la genealogía del movimiento. En la historia de los movimientos sociales de Chile fueron ignoradas y descalificadas como los de afuera. Su capacidad de articular demandas de libertad sexual con las luchas contra la violencia estatal, los derechos humanos, la pobreza y la exclusión cultural fue entendida tardíamente como parte de un proyecto político más amplio. Hoy esa experiencia histórica de exclusión es también un recurso político. Las disidencias sexuales pueden actuar como catalizador de alianzas interseccionales, precisamente porque conocen desde adentro las conexiones entre distintas formas de opresión. Los feminismos populares, los pueblos originarios en resistencia territorial, las organizaciones de migrantes, los sindicatos clasistas y los colectivos de personas con discapacidad comparten con las disidencias una experiencia común, la del cuerpo disciplinado, explotado y excluido por una misma matriz de dominación, patriarcado, capitalismo, colonialidad, tecnofeudalismo, que se expresa de maneras distintas, pero tiene un origen estructural único. Construir alianzas desde ese reconocimiento no es declarativo, se concreta en pactos de solidaridad, cooperativas laborales, refugios autogestionados, campañas conjuntas y espacios comunes de memoria y formación política. La interseccionalidad no consiste en un catálogo de opresiones, ni como una suma aritmética de identidades. Es una práctica organizativa, talleres de educación sexual integral en territorios, archivos comunitarios, festivales culturales que permiten que las disidencias dialoguen con sindicatos, pueblos originarios, migrantes y colectivos de discapacidad. La pedagogía se convierte en el lenguaje común que abre la posibilidad de alianzas de clase y territoriales, sin diluir la especificidad de las luchas sexuales. Sostenibilidad, autonomía y diálogo intergeneracional. Uno de los aprendizajes más dolorosos del movimiento chileno es que la institucionalización sin autonomía es una trampa. El financiamiento estatal subordinó agendas. La profesionalización diluyó la potencia crítica.
La dependencia de fondos concursables convirtió demandas colectivas en proyectos gestionables. La sostenibilidad de las luchas no puede depender del Estado ni del mercado. Requiere infraestructura propia. Esa infraestructura tiene 3 dimensiones inseparables. La primera es material: cooperativas autónomas, economías solidarias, fondos comunes, espacios físicos que no dependan de arrendamientos revocables. Sin ingresos, vivienda y salud garantizados para quienes militan, la participación política queda reservada para quienes pueden permitírsela. La segunda es política: escuelas populares de formación, rotación de vocerías, mecanismos de deliberación asamblearia que impidan la cristalización de liderazgos cooptables. La tercera es generacional. Las generaciones que resistieron en dictadura y transición tienen una experiencia que no puede perderse. Las generaciones que emergieron tras el estallido social de 2019 tienen energías y formas organizativas nuevas. El encuentro entre ambas no es opcional, es condición de continuidad histórica. Las alianzas interseccionales tampoco se sostienen solo en la voluntad. Requieren instancias permanentes de coordinación con los feminismos, los pueblos originarios, los sindicatos, los colectivos migrantes y de discapacidad, protocolos de consulta y toma de decisiones conjunta, y la capacidad de responder colectivamente a las crisis políticas sin que la urgencia disuelva los acuerdos construidos en los periodos de calma. Comunicación, memoria y disputa del sentido común. La comunicación política y la memoria son 2 caras de una misma estrategia. Los medios hegemónicos reproducen estigmas, invisibilizan el papel político de las disidencias y les conceden visibilidad solo en clave anecdótica o escandalosa. Frente a ello, construir medios propios, radios comunitarias, publicaciones, plataformas digitales autogestionadas no es un complemento. Es condición de existencia política autónoma. La memoria, por su parte, no es solo un ejercicio de reconocimiento del pasado, es una herramienta activa de resistencia y legitimidad. Muchas de las violencias cometidas contra disidencias sexuales durante la dictadura permanecen invisibilizadas, sin reconocimiento ni reparación. Integrar esas violencias en el Plan Nacional de Búsqueda, construir archivos comunitarios interseccionales y desarrollar una pedagogía de la memoria que conecte las luchas del pasado con las del presente. Es también una forma de disputar el sentido común y de construir la base de credibilidad política desde la que el movimiento puede proyectarse hacia el futuro, hacia un programa común. Y es en ese retorno donde aparece la necesidad de algo que el movimiento chileno ha postergado durante décadas: un programa común, no un listado de demandas, no una agenda legislativa, no un catálogo de derechos, un horizonte compartido. Una visión de país donde las disidencias no sean toleradas ni integradas, sino protagonistas de la transformación social. Una estrategia política no tiene sentido si no la llenamos de contenido que le dé sentido a la lucha que desarrollamos. Un programa que entienda que la sexualidad no se libera sin liberar la vida, que no hay emancipación sexual sin justicia económica, que no hay igualdad sin redistribución, que no hay diversidad sin descolonización, que no hay orgullo sin memoria, que no hay futuro sin alianzas. La historia que hemos recorrido, desde la represión colonial hasta la ciudadanización neoliberal, desde los márgenes hasta la institucionalización, nos deja frente a una pregunta que no puede seguir postergándose. ¿Qué significa construir un movimiento capaz de transformar la vida? Y no solo de administrarla. ¿Qué significa recuperar la fuerza histórica que alguna vez tuvo la lucha sexual, cuando se pensaba a sí misma como parte de una revolución más amplia? Un programa común no es un documento técnico, es una herramienta política. Es el espacio donde la multiplicidad deja de ser fragmento y se convierte en fuerza, donde las experiencias dispersas, la precariedad laboral, la violencia policial, la exclusión habitacional, la discriminación en salud, la patologización médica, la colonialidad del género, el racismo estructural, se reconocen como parte de una misma estructura de opresión. Y donde esa estructura se vuelve visible, nombrable, transformable, las líneas que vienen es simplemente una idea, un borrador, respecto a lo que debiese contener un programa disidente, como instrumento para el diálogo y la construcción común de un programa político interseccional, popular y de clase. No pretende ser definitivo,
pretende ser el comienzo de una conversación que el movimiento necesita dar. Quizás nos encontremos con la consabida frase inmovilizadora que dirá que esta es una vieja forma de hacer política. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que es precisamente esa reacción la que ha guiado los enfoques liberales que nos alejan de la posibilidad de alcanzar cambios concretos a nuestras condiciones materiales de vida. No es posible establecer pactos interseccionales si no sabemos sobre qué cuestiones concretas se establecerá esa alianza. El programa disidente por la emancipación sexual de clase y territorial. Un programa no es una lista de demandas. Es un horizonte compartido. Es el espacio donde la multiplicidad deja de ser fragmento y se convierte en fuerza, donde las experiencias dispersas, la precariedad laboral, la violencia policial, la exclusión habitacional, la discriminación en salud y educación, la patologización, la colonialidad del género, el racismo estructural, se reconocen como parte de una misma estructura de opresión, y donde esa estructura se vuelve visible, nombrable, transformable. Número 1. Derechos económicos y sociales, vida, no mercancía. La violencia que enfrentan las disidencias sexuales no es solo simbólica, es material, exclusión del mercado laboral, acceso desigual a la salud, expulsión del sistema habitacional, precariedad estructural que convierte la sobrevivencia en el horizonte único de la existencia. Sin transformar esas condiciones concretas, no hay emancipación posible. En lo que respecta a la salud integral y no discriminatoria, la historia del VIH en Chile demostró con brutal claridad que el Estado puede convertir una epidemia en herramienta de control moral y político. La respuesta comunitaria que enfrentó ese abandono mostró, al mismo tiempo, que la salud puede organizarse desde la solidaridad y no desde el mercado. Esa experiencia es irrenunciable como punto de partida. Se necesita un sistema de salud universal, público y gratuito, que reconozca la diversidad de cuerpos, identidades y prácticas sin patologizarlas ni jerarquizarlas. Junto con ello, es imprescindible la despatologización completa de las identidades trans e intersex en todos los protocolos del sistema de salud, pues la identidad de género no es un diagnóstico. Es un derecho cuyo reconocimiento debe bastar con la declaración de cada persona. También resulta fundamental garantizar el acceso universal y gratuito a tratamientos antirretrovirales, PrEP, PEP y toda tecnología de prevención combinada del VIH, sin barreras territoriales ni económicas. A esto se suma la necesidad de una salud mental comunitaria para disidencias sexuales, con enfoque afirmativo y perspectiva de clase, que reconozca el trauma acumulado por la violencia estructural y, de manera complementaria, la formación obligatoria en diversidad sexual y de género para todo el personal del sistema de salud público. En cuanto al trabajo digno y la inclusión laboral sin discriminación, hay que decir que las disidencias sexuales trabajan en los mismos espacios que el resto de la clase trabajadora: oficinas, comercio, servicios, educación, salud, industria. Reducir su experiencia laboral al trabajo sexual o a la informalidad extrema es un estereotipo que el propio movimiento debe desmontar, porque invisibiliza a la mayoría y refuerza la estigmatización de quienes ya son más vulnerables. La encuesta web Diversidades del INE del año 2025, aplicada a más de 17.000 personas, arrojó que un 34,7% reportó haber sido discriminado en el ámbito laboral por razones de orientación sexual o identidad de género. Dentro de ese universo es posible distinguir al menos 3 segmentos con problemáticas específicas. El primero, mayoritario, trabaja en el empleo formal, con contrato, en empresas e instituciones, y enfrenta discriminación en los procesos de selección, en el trato cotidiano y en las posibilidades de ascenso. El segundo ejerce trabajo desregulado: deliveries, cocina, artesanías, ferias, vestuario, peluquería, cuidados y estética en vía pública o domicilio, desprotegido de cualquier garantía laboral y expuesto además a violencia en el espacio donde trabaja. El tercero realiza comercio sexual, en condiciones de desprotección total y en un limbo jurídico que lo hace permanentemente vulnerable a la criminalización encubierta y a la extorsión. Los 3 segmentos requieren respuestas distintas y ninguno define ni representa al conjunto. La respuesta no puede limitarse a reservar cupos por categoría identitaria,
lógica que segmenta sin transformar y reproduce la idea de minoría tolerada, sino que debe apuntar a transformar la cultura institucional de manera integral y a extender la protección laboral a todas las formas de trabajo que hoy quedan fuera de ella. En primer lugar, se requiere una ley de no discriminación laboral con carga de la prueba invertida. Ante una denuncia de discriminación por identidad de género, orientación sexual, origen étnico, discapacidad u otra condición, corresponde al empleador demostrar que sus procesos son no discriminatorios. Este mecanismo es la respuesta directa al 34,7% de discriminación laboral documentado por la encuesta web Diversidades del INE. En segundo lugar, se necesita un sistema de índice de diversidad e inclusión laboral para instituciones del sector público y empresas que superen un umbral de tamaño determinado. Un índice que no fija cupos por categoría, sino que mide y certifica que los procesos de selección, permanencia y ascenso no discriminan a ningún grupo. Personas trans, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes. Las instituciones que no alcancen el índice mínimo quedarían sujetas a planes de mejora con plazos y sanciones. En tercer lugar, es necesario superar la Ley 21.015, que establece el 1% de cupos para personas con discapacidad en el sector público con resultados limitados, integrándola en este marco más amplio de no discriminación estructural que incluya a todos los grupos históricamente excluidos del empleo formal. Además, resulta imprescindible la extensión de la protección laboral al trabajo desregulado, un régimen de cotizaciones previsionales accesible para trabajadores independientes de bajos ingresos, seguro de accidentes para trabajo en vía pública y domicilio, y acceso a licencia médica sin contrato de trabajo. Las disidencias sexuales que ejercen trabajo de cuidados, estética, gastronomía, artesanía o ferias sin regulación deben poder acceder a estas protecciones sin que ello implique formalización forzada ni pérdida de autonomía. De igual manera, se propone el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, con acceso a previsión social, salud ocupacional y protección frente a la violencia, dejando atrás los marcos abolicionistas que criminalizan a las trabajadoras sexuales en lugar de protegerlas. El diseño de la encuesta web Diversidades del INE, que incluyó un módulo específico de situación ocupacional con preguntas sobre trabajo sexual, representa un reconocimiento institucional de que esta es una realidad laboral que debe medirse y abordarse como tal. Por último, se plantea la creación de un fondo de emergencia y reconversión laboral para disidencias sexuales en situación de vulnerabilidad extrema, administrado por organizaciones comunitarias autónomas, con criterios de acceso que reconozcan la diversidad de situaciones laborales y no solo las más visibilizadas. En lo referente a la vivienda y las formas diversas de habitar, hay que señalar que la casa no es solo un techo. Es el espacio donde se organiza la afectividad, el cuidado y la vida cotidiana. Las políticas habitacionales, construidas sobre el modelo de la familia nuclear heterosexual, han excluido sistemáticamente a las familias diversas, a las redes de cuidado no normativas y a quienes fueron expulsados del hogar por su identidad. Por ello, se requiere el reconocimiento legal pleno de todas las formas de familia y convivencia, con acceso igualitario a políticas habitacionales públicas. También es necesario crear casas de acogida para jóvenes disidentes sexuales expulsados del núcleo familiar, gestionadas por organizaciones comunitarias con financiamiento estatal estable. Asimismo, se necesita una política de vivienda social que contemple proyectos comunitarios y cooperativos como alternativa al modelo de propiedad privada individual y de manera complementaria, establecer protección frente al desahucio para personas en situación de vulnerabilidad, con atención especial a mujeres trans, personas migrantes y disidencias sexuales en situación de calle. Tecnofeudalismo y disidencias, captura y mercantilización. El tecnofeudalismo no es una amenaza externa para las disidencias sexuales. Cedric Durán, 2021, ha señalado que las plataformas digitales instauran un modelo de extracción de valor basado en la captura de datos, la dependencia infraestructural y la mercantilización de la atención. Es el ambiente en el que el movimiento existe hoy, y sus efectos son concretos y profundos. Las plataformas capturan nuestra visibilidad,
Los algoritmos determinan qué narrativas circulan y cuáles se invisibilizan, premiando el impacto emocional sobre la densidad crítica. Jody Dean, 2005, advirtió en su análisis del capitalismo comunicativo que la lógica de las plataformas convierte la participación política en un flujo de mensajes que se valoriza por su capacidad de generar interacción, más que por su densidad crítica. Al mismo tiempo, el tecnofeudalismo mercantiliza nuestras identidades. Byung-Chul Han, 2014, ha descrito cómo la psicopolítica contemporánea transforma la subjetividad en un recurso explotable, donde incluso la diferencia se convierte en mercancía. Nick Cernisek, 2017, ha mostrado cómo las plataformas funcionan como monopolios que extraen datos y condicionan la interacción social, mediando la organización política de las comunidades en espacios que pueden censurar contenidos y vigilar activistas. La bandera arcoíris en campañas publicitarias de corporaciones que no pagan impuestos es la expresión más acabada de esa operación. El resultado es una tensión estructural, visibilidad simbólica creciente, invisibilidad de las condiciones concretas de vida. El desafío consiste, como plantea Fraser, 1997, en repolitizar la materialidad de las luchas, articulando las reivindicaciones no solo en torno al reconocimiento cultural, sino también en torno a la redistribución económica y social. Eso implica construir infraestructuras digitales autónomas, radios comunitarias, plataformas autogestionadas, redes descentralizadas, desarrollar prácticas de contravisibilidad que, en palabras de Nelly Richard, 1993a, produzcan inscripción cultural como forma de resistencia, manteniendo la potencia crítica frente al mercado. Producir conocimiento situado y decolonial, desde las claves que ofrecen María Lugones y Aníbal Quijano, pensar la colonialidad del poder y del género, es también parte de esa estrategia, vinculando la crítica patriarcal con la crítica al capitalismo global. Las luchas de disidencia sexual se inscriben en genealogías propias y no solo como traducciones de teorías externas. Las disidencias sexuales como sujeto político interseccional. Las disidencias sexuales en Chile han transitado desde la marginalidad y la represión hacia un lugar de visibilidad y disputa política. Ese tránsito no fue lineal. Desde la dictadura, cuando la persecución estatal se combinaba con la violencia social y cultural, las disidencias se organizaron en condiciones de extrema marginalidad. Redes de apoyo clandestinas, solidaridad con otros sectores perseguidos, construcción de memorias colectivas que hoy siguen siendo fundamentales para comprender la genealogía del movimiento. En la historia de los movimientos sociales de Chile fueron ignoradas y descalificadas como los de afuera. Su capacidad de articular demandas de libertad sexual con las luchas contra la violencia estatal, los derechos humanos, la pobreza y la exclusión cultural fue entendida tardíamente como parte de un proyecto político más amplio. Hoy esa experiencia histórica de exclusión es también un recurso político. Las disidencias sexuales pueden actuar como catalizador de alianzas interseccionales, precisamente porque conocen desde adentro las conexiones entre distintas formas de opresión. Los feminismos populares, los pueblos originarios en resistencia territorial, las organizaciones de migrantes, los sindicatos clasistas y los colectivos de personas con discapacidad comparten con las disidencias una experiencia común, la del cuerpo disciplinado, explotado y excluido por una misma matriz de dominación, patriarcado, capitalismo, colonialidad, tecnofeudalismo, que se expresa de maneras distintas, pero tiene un origen estructural único. Construir alianzas desde ese reconocimiento no es declarativo, se concreta en pactos de solidaridad, cooperativas laborales, refugios autogestionados, campañas conjuntas y espacios comunes de memoria y formación política. La interseccionalidad no consiste en un catálogo de opresiones, ni como una suma aritmética de identidades. Es una práctica organizativa, talleres de educación sexual integral en territorios, archivos comunitarios, festivales culturales que permiten que las disidencias dialoguen con sindicatos, pueblos originarios, migrantes y colectivos de discapacidad. La pedagogía se convierte en el lenguaje común que abre la posibilidad de alianzas de clase y territoriales, sin diluir la especificidad de las luchas sexuales. Sostenibilidad, autonomía y diálogo intergeneracional.
Uno de los aprendizajes más dolorosos del movimiento chileno es que la institucionalización sin autonomía es una trampa. El financiamiento estatal subordinó agendas. La profesionalización diluyó la potencia crítica. La dependencia de fondos concursables convirtió demandas colectivas en proyectos gestionables. La sostenibilidad de las luchas no puede depender del Estado ni del mercado. Requiere infraestructura propia. Esa infraestructura tiene 3 dimensiones inseparables. La primera es material: cooperativas autónomas, economías solidarias, fondos comunes, espacios físicos que no dependan de arrendamientos revocables. Sin ingresos, vivienda y salud garantizados para quienes militan, la participación política queda reservada para quienes pueden permitírsela. La segunda es política: escuelas populares de formación, rotación de vocerías, mecanismos de deliberación asamblearia que impidan la cristalización de liderazgos cooptables. La tercera es generacional. Las generaciones que resistieron en dictadura y transición tienen una experiencia que no puede perderse. Las generaciones que emergieron tras el estallido social de 2019 tienen energías y formas organizativas nuevas. El encuentro entre ambas no es opcional, es condición de continuidad histórica. Las alianzas interseccionales tampoco se sostienen solo en la voluntad. Requieren instancias permanentes de coordinación con los feminismos, los pueblos originarios, los sindicatos, los colectivos migrantes y de discapacidad, protocolos de consulta y toma de decisiones conjunta, y la capacidad de responder colectivamente a las crisis políticas sin que la urgencia disuelva los acuerdos construidos en los periodos de calma. Comunicación, memoria y disputa del sentido común. La comunicación política y la memoria son 2 caras de una misma estrategia. Los medios hegemónicos reproducen estigmas, invisibilizan el papel político de las disidencias y les conceden visibilidad solo en clave anecdótica o escandalosa. Frente a ello, construir medios propios, radios comunitarias, plataformas digitales autogestionadas, no es un complemento. Es condición de existencia política autónoma. La memoria, por su parte, no es solo un ejercicio de reconocimiento del pasado. Es una herramienta activa de resistencia y legitimidad. Muchas de las violencias cometidas contra disidencias sexuales durante la dictadura permanecen invisibilizadas, sin reconocimiento ni reparación. Integrar esas violencias en el Plan Nacional de Búsqueda, construir archivos comunitarios interseccionales y desarrollar una pedagogía de la memoria que conecte las luchas del pasado con las del presente. Es también una forma de disputar el sentido común y de construir la base de credibilidad política desde la que el movimiento puede proyectarse hacia el futuro, hacia un programa común. Y es en ese retorno donde aparece la necesidad de algo que el movimiento chileno ha postergado durante décadas: un programa común, no un listado de demandas, no una agenda legislativa, no un catálogo de derechos, un horizonte compartido. Una visión de país donde las disidencias no sean toleradas ni integradas, sino protagonistas de la transformación social. Una estrategia política no tiene sentido si no la llenamos de contenido que le dé sentido a la lucha que desarrollamos. Un programa que entienda que la sexualidad no se libera sin liberar la vida, que no hay emancipación sexual sin justicia económica, que no hay igualdad sin redistribución, que no hay diversidad sin descolonización, que no hay orgullo sin memoria, que no hay futuro sin alianzas. La historia que hemos recorrido, desde la represión colonial hasta la ciudadanización neoliberal, desde los márgenes hasta la institucionalización, nos deja frente a una pregunta que no puede seguir postergándose. ¿Qué significa construir un movimiento capaz de transformar la vida, y no solo de administrarla? ¿Qué significa recuperar la fuerza histórica que alguna vez tuvo la lucha sexual, cuando se pensaba a sí misma como parte de una revolución más amplia? Un programa común no es un documento técnico, es una herramienta política. Es el espacio donde la multiplicidad deja de ser fragmento y se convierte en fuerza, donde las experiencias dispersas, la precariedad laboral, la violencia policial, la exclusión habitacional, la discriminación en salud, la patologización médica, la colonialidad del género, el racismo estructural, se reconocen como parte de una misma estructura de opresión, y donde esa estructura se vuelve visible, nombrable, transformable. Las líneas que vienen es simplemente una idea, un borrador.
respecto a lo que debiese contener un programa disidente, como instrumento para el diálogo y la construcción común de un programa político interseccional, popular y de clase. No pretende ser definitivo. Pretende ser el comienzo de una conversación que el movimiento necesita dar. Quizás nos encontremos con la consabida frase inmovilizadora que dirá que esta es una vieja forma de hacer política. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que es precisamente esa reacción la que ha guiado los enfoques liberales que nos alejan de la posibilidad de alcanzar cambios concretos a nuestras condiciones materiales de vida. No es posible establecer pactos interseccionales si no sabemos sobre qué cuestiones concretas se establecerá esa alianza.